Es una ladrona. Llamen a la policía, gritaba mi hermana mayor. Mis padres me condenaron con la mirada. Pero en mi bolso, la policía encontró el secreto que la hundiría a ella. El aire en la sala se había vuelto denso, pesado, casi imposible de respirar. Se adhería a la piel, espeso con las palabras no dichas y los resentimientos fermentados durante años. El aroma del pastel de aniversario de mis padres, que hacía apenas una hora nos había reunido en una frágil y falsa armonía, ahora se sentía rancio, como el perfume barato de un recuerdo de una paz que nunca existió realmente. Mi hermana mayor, Carmina, estaba de pie en el centro de la alfombra persa, una figura trágica y temblorosa bajo la luz amarillenta de la lámpara de pie. Sus hombros se sacudían con sollozos que, incluso para mí, que conocía su repertorio de actuaciones, sonaban dolorosamente practicados. Su dedo, adornado con un llamativo anillo de esmalte rojo, me apuntaba directamente. No era un dedo, era un arma cargada de veneno, lista para disparar. Fue ella. Su voz se quebró en el punto exacto para evocar fragilidad, pero la nota subyacente era afilada, llena de una convicción aterradora. Ella robó las escrituras de la casa de la abuela para venderla. El silencio que siguió no fue un vacío, fue un abismo que se tragó todo el sonido, toda la razón. Mi padre, Lorenzo, se llevó una mano a la frente, frotándose la sien como si intentara borrar una migraña repentina, pero su rostro era una máscara de pura decepción, una que yo había visto muchas veces, aunque nunca con esta intensidad. Mi madre, Matilda, ahogó un grito teatral y se cubrió la boca, sus ojos fijos en mí, no con la incredulidad de una madre que defiende a su hija, sino con la sombría confirmación de una sospecha que parecía haber albergado durante años, esperando el momento de florecer. A mis 25 años, en la misma sala donde di mis primeros pasos, con las fotos de mi infancia sonriendo desde las paredes, estaba siendo sentenciada sin juicio. Elia, por el amor de Dios, murmuró mi padre, y en su tono no había una pregunta, no había espacio para la duda. Era una condena. Traté de hablar, de formar una palabra, una negación, pero mi garganta era un nudo de arena y cristal roto. Las palabras se negaban a salir. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defenderme de una acusación tan monstruosa, tan surrealista, tan salida de la nada? Mi bolso, un simple bolso de tela que había dejado olvidado en el sillón, de repente parecía un cofre lleno de secretos culpables, su sola presencia una prueba en mi contra. Carmina, una depredadora que sabe cuando su presa está paralizada, sintió su poder en nuestro silencio y continuó su actuación. Las lágrimas corrían por sus mejillas perfectamente maquilladas, sin estropear el rímel, un detalle que mi mente, extrañamente lúcida, registró. Yo solo quería revisar unos papeles del predial para actualizar la póliza del seguro, y no estaban en la caja fuerte. Y ella ha estado tan extraña últimamente, papá, siempre hablando de dinero, siempre en secreto. Llamen a la policía. Hay que detenerla antes de que cometa una locura. Llamen a la policía. Esas 3 palabras no fueron una sugerencia, fueron una orden. Y sellaron mi destino en esa habitación. Esto ya no era una disputa familiar sobre favoritismos o celos. Era un crimen. Y yo era la criminal. Mi madre fue la primera en moverse, como siempre, hacia su sol. Se acercó a Carmina, no a mí, y la rodeó con sus brazos protectores. Tranquila, mi niña, tranquila, le susurró, lanzándome una mirada gélida y dura por encima del hombro de Carmina. Tu padre y yo nos encargaremos de esto. Mi padre asintió, su mandíbula apretada con una rectitud paterna que me revolvió el estómago. Sacó su teléfono. Lorenzo, no. Supliqué, encontrando finalmente un hilo de voz, aunque sonaba débil, ajena, como si viniera de otra persona. Por favor, no hagas esto. Carmina está mintiendo. Sabes que está mintiendo. Él ni siquiera me miró. Sus dedos ya se movían con una eficiencia brutal sobre la pantalla. Es lo correcto, Elia. Si eres inocente, no tienes nada que temer. Pero yo sí tenía algo que temer. Y no era a la policía. Tenía que temerles a ellos. A su ceguera voluntaria,
a su favoritismo crónico que los había convertido en marionetas en el Gran Teatro de Carmina. Durante 28 años, mi hermana había sido el sol radiante alrededor del cual giraba el universo de nuestra familia. Brillante, carismática, la hija de oro que cumplía todas las expectativas. Y yo, la luna silenciosa, la que solo estaba allí para reflejar su luz y para ser culpada de las sombras que ella proyectaba. Mientras mi padre hablaba con voz grave y mesurada con el operador del 911, describiendo un robo ficticio perpetrado por su propia hija menor, yo me quedé inmóvil, prisionera en mi propia casa. El mundo se había reducido a esa sala, a las paredes color durazno que de repente se sentían como las de una celda de prisión, cerrándose sobre mí. Observé el rostro de mi hermana. Detrás de las lágrimas, en el brillo fugaz y casi imperceptible de sus ojos, vi la verdad, un triunfo frío, despiadado y calculado. Ella no estaba herida. Estaba ganando. Y yo, por mi parte, no sentía rabia todavía. La rabia vendría después, una marea de fuego. En ese momento, solo sentía el peso aplastante de 25 años de injusticias, condensados en una sola acusación imposible. Estaba sola, completamente, irrevocablemente sola, en el corazón de mi propia familia. El clic del teléfono al colgar mi padre sonó como el martillo de un juez. La sentencia había sido dictada. Ahora solo quedaba esperar al verdugo. El tiempo de espera hasta la llegada de la policía se estiró como un chicle rancio, lleno de una tensión silenciosa y acusadora. Carmina se había sentado en el sofá junto a mi madre, quien le acariciaba el cabello con gestos lentos y reconfortantes mientras ella hipaba suavemente, una víctima perfecta cuidada por su devota protectora. Mi padre caminaba de un lado a otro frente a la ventana, vigilando la calle, su silueta recortada contra la oscuridad de la noche, como un centinela esperando la llegada de una caballería que lo salvara de la vergüenza que yo, su hija, representaba. Y yo, sentada en una silla de respaldo recto que mi abuela me había enseñado a restaurar, sentía como las paredes de mi mente se disolvían para dar paso a un museo. Mi museo personal y polvoriento, una galería de agravios dedicada a una sola exhibición permanente, la crónica detallada de cómo me convertí en la oveja negra de la familia. Mi mente vagó hasta la primera vitrina, iluminada por una luz tenue y amarillenta. La llamé Vocaciones, el arte y el oficio. Dentro, cristalizada en el tiempo, vi a una Carmina de 18 años, radiante en el centro de una fiesta sorpresa que mis padres organizaron para celebrar su aceptación en la carrera de marketing en una de las universidades privadas más caras de Guadalajara. Recuerdo los brindis con vino espumoso, los abrazos efusivos de tíos y primos, y el sobregeneroso de mi padre. Para tus gastos, campeona, le dijo, su voz rebosante de orgullo. Conviértete en la mejor. 2 años después, en esa misma sala, sin fiesta ni vino, anuncié mi propia decisión. Les dije que no quería seguir con la carrera de administración que ellos habían elegido para mí. Que mi pasión era la madera, la historia, el arte de devolverle la vida a los muebles olvidados. Mi padre Lorenzo suspiró, un sonido largo y cansado que pareció llevarse todo el oxígeno de la habitación. Elia, eso es un hobby, no una carrera. La vida real requiere un trabajo de verdad, con un sueldo fijo, con seguro social. Mi madre Matilda fue más directa, sus palabras eran pequeñas astillas afiladas, no gastamos tanto en tu educación para que termines llena de aserrín, lijando cachivaches viejos que la gente tira a la basura. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ella sí tiene ambición. Nadie celebró. Nadie brindó. Mi sueño no fue simplemente ignorado, fue activamente menospreciado, archivado como una excentricidad juvenil, una decepción. Me moví mentalmente a la siguiente exhibición, una instalación más grande y compleja titulada, Finanzas y favoritismo, una lección de doble moral. En el centro, brillaba el recuerdo vívido de Carmina a los 25 años, llamando a casa desde un viaje a Europa, llorando porque había excedido el límite de todas sus tarjetas de crédito. La deuda era considerable, una suma que a mí me habría tomado 2 años de trabajo incansable pagar. Vi a mis padres sentados en la mesa del comedor, sus rostros preocupados, suspirando ante la irresponsabilidad de su hija mayor. Pero al final de la noche, vi a mi padre hacer una transferencia bancaria, limpiando su desastre con un solo clic.
Lo llamaron una lección costosa, para ella, una anécdota que contarían con una mezcla de exasperación y cariño. En un rincón oscuro de la misma vitrina, estaba mi propia historia. Recuerdo la vez que, a los 22, después de meses de ahorrar cada peso de mi incipiente negocio, de comer atún en lata para poder juntar lo suficiente, me compré una lijadora orbital profesional de segunda mano. Era la herramienta que necesitaba para aceptar trabajos más grandes, para llevar mi arte al siguiente nivel. Cuando mi padre la vio en mi pequeño taller improvisado en el garaje, en lugar de felicitarme por mi ingenio o mi dedicación, me dio un sermón de media hora. Me habló de la importancia del ahorro, de cómo, ese tipo de gastos impulsivos, eran la razón por la que nunca saldría adelante. No entendía que esa herramienta no era un impulso, era una inversión en mi futuro, una que yo misma estaba financiando. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla de nuevo en ese momento. Finalmente, mi recorrido mental me llevó a la pieza central del museo, la más grande y la más dolorosa de todas. Se llamaba simplemente, la casa de la abuela. La casa no era una mansión. Era una pequeña propiedad en un barrio antiguo de Guadalajara, con un patio lleno de bugambillas moradas y el olor a tierra mojada y a jazmín impregnado en las paredes de adobe. Pero para mí, era un santuario. La abuela, antes de morir, nos la había dejado a las dos en su testamento, un patrimonio familiar valuado en quizás 1,5 millones de pesos. Para Carmina, la casa era un activo, un número en una cuenta bancaria, un problema a resolver. Siempre hablaba de vender esa cosa vieja y pasada de moda, para invertir el dinero en un departamento moderno y minimalista en la zona de moda de la ciudad. Para mí, era el legado tangible de la abuela, el lugar donde aprendí a amar el crujido de la madera vieja bajo mis pies, el tacto de las superficies desgastadas por el tiempo. Mi sueño secreto, el que nunca me atreví a confesarles por miedo al ridículo, era usar los ahorros de toda mi vida para comprarle a Carmina su mitad. Quería restaurar cada viga, cada puerta de mezquite, cada azulejo de Talavera con mis propias manos. Quería convertir el garaje en mi taller soñado y la sala en una pequeña galería donde exhibir mi trabajo y el de otros artesanos locales. Era un sueño tejido con nostalgia y ambición, un plan para honrar el pasado mientras construía activamente mi futuro. Y ahora, Carmina no solo quería venderla. Me acusaba de intentar robarla. Me estaba acusando de profanar mi propio sueño, mi propio santuario. Era una experta en eso. En tomar lo que yo más amaba y retorcerlo hasta convertirlo en un arma contra mí. Recordé una tarde de verano, años atrás, en el patio de esa misma casa. La abuela nos observaba desde su mecedora. Yo, con apenas 10 años, estaba lijando con una concentración absoluta una pequeña caja de madera que había encontrado. Carmina, con 13, hojeaba con aburrimiento una revista de moda. La abuela se me acercó, tomó mis manos llenas de aserrín entre las suyas, arrugadas y suaves, y dijo con su voz cálida como el sol de la tarde: «Tienes manos de artista, Elia. Manos que crean, que sanan la madera». Luego se volvió hacia Carmina y le preguntó con el mismo cariño: «¿Y tú, mi reina? ¿Qué tal las calificaciones en la escuela?» Carmina sonrió, una sonrisa brillante y perfecta, pero vi una sombra fugaz en sus ojos. Creo que fue en ese preciso momento cuando mi talento dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una ofensa personal para ella. Era la única cosa ella en comprar, imitar o superar con su encanto social, oírlo. Me social. Y por eso, de alguna manera, tenía que nido agudo de las sirenas, cada vez más cerca, me sacó de mi museo mental. El corazón me dio un vuelco doloroso. La caballería de mi padre estaba llegando. Pero no venían a la hija Equibda a salvar a nadie. Venían a arrestar a la Sil equivocada. Me enderecé en la silla. El miedo seguía ahí, abacer y pesado a su algo más empezaba a crecer a su alrededor, una extraña sea de que a quien ya ha tocado fondo y se da cuenta de que no tiene nada más que perder. La noche había comenzado, con una ironía tan cruel que parecía sacada de una obra de teatro, como una celebración. El 30º aniversario de bodas de mis padres. La mesa del comedor estaba vestida con el mantel de lino blanco reservado para las ocasiones más especiales, y la vajilla de porcelana,
herencia de Ida Ali Dabuk, brillaba bajo la luz cálida del candelabro. Mi contribución a la festividad había sido gante de floramas de eucalipto que habían traído al misma suyo, detalle simple, simple, que mi ma había recogido esa misma mañana. Un detalle simple, un trozo de mi mundompleto Josdir Trar, sus ojosilla vacía de Carmina. La estrella de la noche, como siempre, fuego interrumpió una oral conversación. Entrada espectacular que fue Carmina. Llegó una hora tarde, haciendo una entrada espectacular que interrumpió la conversación. Llevaba un vestido de seda de un diseñador local que yo sabía que costaba más que el alquiler de mi taller durante 3 meses. Entró hablando por su celular a un volumen innecesariamente alto sobre un cierre de campaña publicitaria, que sonaba más a ficción que a realidad, gesticulando con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Perdón, el trabajo me consume, dijo finalmente, colgando la llamada y dándole un beso sonoro en la mejilla a mi padre. Pero no podía perderme esto por nada del mundo. Felicidades, papis. Durante la cena, Carmina orquestó la conversación como una directora de orquesta. Saltaba de una anécdota exagerada a otra sobre su glamorosa vida en el mundo del marketing. Cada historia, ya fuera sobre un cliente difícil al que había domado, con su ingenio o una fiesta de la industria a la que había asistido, estaba cuidadosamente diseñada para resaltar su inteligencia, su popularidad y su supuesto éxito financiero. Mis padres la escuchaban embelesados, como si estuvieran viendo su película favorita. Reían en los momentos adecuados, asentían con un orgullo que se les desbordaba por los poros. Yo comía en silencio, masticando mi comida y mi resentimiento, sintiéndome más como una espectadora sentada en la última fila que como parte de la familia que celebraba en el escenario. Mi tío Ismael, el hermano menor de mi padre y mi único y silencioso aliado en esa casa, intentó varias veces incluirme en la conversación. Elia me mostró el buró del siglo XIX que está restaurando. El trabajo de marquetería es increíble, Lorenzo. Deberías verlo. Tu hija tiene un talento excepcional. Sentí una punzada de gratitud tan intensa que casi me dolió. Antes de que pudiera siquiera sonreírle en agradecimiento, Carmina intervino, su voz melosa pero con un filo cortante. Ay, tío, siempre tan bohemio. Es lindo que Elia tenga sus hobbies. La mantiene ocupada y fuera de problemas, ¿no? Dijo, guiñándome un ojo. Mientras algunos de nosotros tenemos que estar en el mundo real, firmando contratos y lidiando con la presión. La palabra, hobbies, fue lanzada como un dardo envenenado. Un recordatorio sutil pero brutal de que mi pasión, mi trabajo, un plepasat, mi orgullo y mi sustento, era considerada por ellos como un simple pasatiempo infantil, algo para mantenerme ocupada. Sentí la sangre subir a mis mejillas, una oleada de calor y furia. Quería gritar, quería enumerar los clientes satisfechos, los cheques que depositaba en el banco, el respeto que me estaba ganando en un nicho de mercado muy competitivo. Pero me tragué la respuesta afilada que pugnaba por salir. Discutir con Carmina era como luchar contra el humo, siempre encontraba la forma de escurrirse y hacerte ver como la agresora, la sensible, la dramática. El momento culminante de la provocación, el que ahora entiendo que fue el catalizador deliberado, llegó con el postre. Yo estaba genuinamente emocionada. Había pasado la última semana trabajando sin descanso en un proyecto especial, la restauración de un magnífico armario ropero estilo Art Deco que había estado en un estado lamentable. Acababa de terminarlo esa misma tarde y las fotos del antes y después, mostrárselas a mí era la prueba tangible de mi habilidad, tío. Mira, tío, así quedó el ropero del que te hablé. Mi tío Ismael a tío Ismael. Mira, tío, así quedó el ropero del que te hablé. Mi tío Ismael se inclinó para ver la pantalla, sus ojos de carpintero experto brillando con genuino aprecio. Por Dios, Elia. Es una obra de arte. Una verdadera obra de hecho, le devolviste la vida, de que por un instante sincero y sin adulterar, o quizás fue el deco que había estado glorioso en un estado element de toda la mase ebel, Arlo. Se levantó de la esa misma ta soportarlo. Con una agilidad que desmentía su supuesta torpeza, Sil de mi habilmí, su mano, tropezó. La copa de vino. Inclinó el ropero del que te hablé.
Mi tío Ismael se inclinó que llevaba pa inclinó en un arco perfecto, y un chorro rojo y oscuro se derramó directamente sobre mi teléfono, que estaba sobre la mesa. ¡Ay, no! ¡Qué torpe soy! Exclamó con una teatralidad que merecía un premio. Lo siento tanto, hermanita. De verdad. El líquido se atando de secarlo con una eta sabía de toda lame rápidamente, tratando de secarlo con una servilleta, pero sabía que a su supuesta torpeza, se levantó de la mes mi portafolio, ese contactos de clientes, mis notas de proyectos, mi negocio entero estaba en ese pequeño aparato. No te preocupes, Elia, dijo mi madre rápidamente, sin hacia Carmina. Mañana en su voz te compramos o que llevamos ya vatro inclin otro. No es para tanto. Sí, Elia, no seas dramática, añadió Carmina, ya sentada de nuevo en su sitio, con una sonrisa de disculpa que no llegaba a sus ojos. Fue un accidente. Pero no lo fue. Fue tan deliberado como una puñalada. Lo vi en la forma calculada en que movió el brazo, en la satisfacción fugaz, casi imperceptible, que cruzó su rostro antes de adoptar la máscara de arrepentimiento. Fue un acto de sabotaje pequeño, mezquinorio de mi lugar en esa cami brutal negocio entero esta casa. No importaba lo que yo lograra, la manera de derramar vino sobre ello. Esa fue en su voz la antesala del Mosiré. Ese desastre. Ese pequeño acto de malicia fue el calentamiento para la gran función que estaba por venir. Mientras yo intentaba salvar mi teléfono, sintiendo una mezcla de frustración, rabia e impotencia, Carmina ya estaba repasando mentalmente el guión de su siguiente escena, la que me convertiría de una hermana ignorada en una criminal. La cena de aniversario no era una celebración familiar. Era el escenario perfecto para su traición. Después de la farsa del postre, la velada se desmoronó rápidamente, como un castillo de naipes en una corriente de aire. Yo me retiré a un rincón de la sala, bajo la luz tenue de una lámpara, intentando inútilmente revivir mi teléfono con un puñado de arroz crudo del especiero de mi madre, un remedio casero que se sentía tan inútil como mis esperanzas de una noche en paz. Mi tío Ismael, después de lanzar una mirada de puro desprecio a Carmina que ella ignoró olímpicamente, se despidió temprano. Me dio una palmada firme en el hombro antes de irse. No dejes que te afecte, niña. Tu trabajo habla por sí solo, me susurró. Ojalá hubiera sido tan simple. Una vez que nos quedamos solo los cuatro en la casa, un silencio incómodo se instaló, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Fue entonces cuando Carmina puso en marcha la segunda fase de su plan. Comenzó con un suspiro dramático, como si estuviera soportando el peso de mundo. Ay, con todo este lío del teléfono casi se me olvida. Papá, ¿podrías abrir la caja fuerte? Necesito sacar una copia del predial de la casa de la abuela para un trámite del seguro que vence mañana. Mi padre, siempre dispuesto a complacer a su hija predilecta, Aeospecha. Pequeño estudio, una habitación atestada dirigió a su pequeño estudio, una habitación atestada de libros de contabilidad y diplomas enmarcados. Carmina lo siguió, contoneándose ligeramente, y mi madre fue tras ellos, como una dama de compañía que no quiere perderse ni un segundo de la vida de su hija estrella. Yo me quedé en la sala, sintiendo un cansancio profundo, un agotamiento del alma que iba más allá del cansancio físico. Pasaron unos minutos de silencio, el murmullo de sus voces llegaba apagado desde el estudio. Y luego, el grito. Fue un grito agudo, penetrante, lleno de un pánico tan bien fingido que por un instante heló la sangre en mis venas y me hizo ponerme de pie de un salto. No están. Papá, no están. No puede ser. Corrí hacia el estudio. La escena que encontré estaba perfectamente montada para el máximo efecto dramático. La puerta de la pesada caja fuerte de metal, empotrada en la pared detrás de un cuadro, estaba abierta. Mi padre miraba el interior, ahora casi vacío, con el ceño fruncido en una expresión de incredulidad. Mi madre tenía una mano en el pecho, su rostro pálido. Y Carmina, la protagonista, estaba de rodillas en el suelo, revolviendo un pequeño montón de papeles con un frenesí desesperado. Las escrituras. Las escrituras originales de la casa de la abuela no están. Sollozó, levantando la cara hacia ellos,
una máscara de angustia y devastación. Mi padre se volvió hacia mí, que estaba parada en el umbral, atraída por el caos. Su mirada ya no era de confusión, sino que se había endurecido, transformándose en una de fría sospecha. Elia, ¿tú sabes algo de esto? ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué sabría yo algo? Respondí, mi corazón empezando a latir con una fuerza sorda y dolorosa en mi pecho. Fue entonces cuando Carmina, la gran actriz, comenzó a tejer su red de veneno. Se levantó lentamente, con la gracia de una heroína trágica, secándose una lágrima. No les he dicho. No quería preocuparlos, pero, he estado muy preocupada por Elia últimamente. Mis padres la miraron, completamente absortos, como si estuviera a punto de revelar un evangelio. ¿A qué te refieres, hija? Preguntó mi madre con voz temblorosa, acercándose a ella, creando una narrativa en la que yo era la villana codiciosa y ella la hermana responsable y herida. Y mis padres se lo tragaron entero. Vi la comprensión torcida amanece mordiéndose el labior en sus rostros. Físicamente a historia de Carmina encajaba perfectamente en el molde de la hija problemática. Alguien en su taller, os mismos habían creado para mí. Y que no podía dejar pasar esto es muy grave, dijo mi padre, su voz era un trueno contenido. Dime una distorsión tan grotesca de la realidad, verdad ahora mismo. ¿Dónde están las escrituras? Yo no las tengo. Lo juro, un colega carpintero me ofrecía a buen precio, acción finalmente rompiendo mi compostura. Ella está inventando todo esto. Fue mi error. Levantar la voz. Mostrar emoción. En nuestra familia, la emoción de Carmina era pasión, la mía era histeria. Carmina vio su oportunidad y asestó el golpe final. Retrocedió un paso, como si tuviera miedo de mí. No podemos resolver esto nosotros solos. Esto es un robo. Es serio. Tomó aire, sus ojos brillando con una determinación malévola. Hay que llamar a la policía. Y entonces lo hizo. Sacó su teléfono, y con manos firmes, marcó el 911. Mientras escuchaba su voz, tranquila y convincente, relatando al operador cómo su hermana menor había robado un documento de propiedad de la familia, entendí la verdadera profundidad de su crueldad. No solo quería castigarme o humillarme. Quería borrarme. Quería convertirme en una criminal a los ojos del mundo, no solo a los de nuestra familia. Quería destruir mi nombre, mi reputación, mi futuro. Todo para cubrir sus propias mentiras, sus propias deudas, su propia y miserable mediocridad. La traición ya no era una herida. Era un abismo que se abría a mis pies, y mi propia hermana acababa de empujarme a él. La llegada de la patrulla fue un evento surrealista. Las luces rojas y azules barrían silenciosamente las paredes de la sala, pintando nuestros rostros con colores de emergencia. 2 oficiales entraron, un hombre mayor, corpulento y de aspecto cansado, y una mujer más joven, con una mirada alerta y profesional. Se presentaron como el detective Salas y la oficial Montoya. Carmina, que había recuperado la compostura de una víctima valiente, les relató su historia. Su voz era un instrumento finamente afinado, vibrando con la cantidad justa de dolor, miedo y resolución. Contó cómo había descubierto la desaparición de las escrituras, y luego, con una pausa dramática, compartió sus dolorosas sospechas sobre mí, su hermana pequeña, a quien amaba, pero que últimamente estaba actuando de manera muy extraña. Yo escuchaba desde mi silla, sintiéndome como un espectro en mi propia ejecución. Cada palabra que salía de su boca era una pala de tierra sobre mi tumba. Mis padres asentían gravemente a su lado, validando cada mentira con su silencio cómplice. El detective Salas me observó durante todo el relato de Carmina. Su rostro era inescrutable, una máscara de profesionalismo que no revelaba nada. Cuando Carmina terminó, él se dirigió a mí. Su voz no era acusadora, sino neutral, casi clínica. Señorita Elia, ¿hay algo que quiera decir en respuesta a la acusación de su hermana? Tragué saliva, sintiendo la mirada de todos clavada en mí. Es mentira, dije,
mi voz más firme de lo que esperaba. Cada palabra es mentira. Yo no tomé nada. Carmina resopló. ¿Y dónde están las escrituras entonces, Elia? ¿Se evaporaron? No lo sé, respondí, mirándola directamente a los ojos. Pero tú probablemente sí. La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo. Fue mi madre la que intervino, su voz llena de una falsa razón. Oficial, mi hija Elia, ella es muy imaginativa. Siempre lo ha sido. No queremos causarle más problemas de los necesarios. Si pudieran, revisar sus cosas, quizás. Para aclarar todo de una vez. La humillación fue como una bofetada. Mi propia madre, sugiriendo que me registraran como a una delincuente común. El detective Salas asintió lentamente. Señorita, ¿nos daría su consentimiento para revisar su bolso y su habitación? No tenía opción. Negarme sería una admisión de culpa. Adelante, dije, con los dientes apretados. Revisen lo que quieran. No tengo nada que ocultar. La oficial Montoya se acercó y tomó mi bolso del sillón. Lo manejó con una eficiencia impersonal, vaciando el contenido sobre la mesa de centro, mi cartera, mis llaves, un cuaderno de bocetos, un par de lápices, un trozo de madera de cedro que olía a mi taller. Nada. La habitación, dijo Carmina, con un filo de impaciencia en la voz. Seguro están en su habitación. Subimos las escaleras en una procesión sombría. Yo, seguida por los dos oficiales, con mis padres y Carmina pisándonos los talones. Mi habitación, mi único santuario en esa casa, se sintió de repente profanada. La oficial Montoya comenzó un registro metódico y respetuoso, mientras el detective Salas observaba desde la puerta. Carmina no podía contenerse. Empezó a señalar lugares. Revisen debajo de la cama. O en ese baúl viejo. Siempre esconde cosas ahí. La oficial revisó cada lugar que Carmina indicaba. El cajón de mi ropa interior, el armario, incluso los bolsillos de mis chamarras. Nada. La habitación fue puesta patas arriba, y el único secreto que reveló fue que era una persona ordenada que guardaba trozos de madera interesante. El silencio se hizo cada vez más pesado. Con cada cajón vacío, con cada estante limpio, la confianza en la voz de Carmina se iba desvaneciendo, reemplazada por una nota de pánico agudo. Yo la observaba. La vi morderse el labio, sus ojos moviéndose frenéticamente por la habitación. Estaba buscando algo que sabía que debería estar allí. Después de 20 minutos, la oficial Montoya se enderezó y se volvió hacia el detective. No hay nada, señor. Ni escrituras, ni nada que se le parezca. Y entonces ocurrió el primer giro. El primer crujido en la armadura de la mentira de Carmina. El detective Salas, que había permanecido en silencio, me miró a mí, luego a Carmina, y finalmente a mis padres. Bueno, dijo, con una calma que desmentía el caos de la última hora. Parece que aquí no hay nada. Carmina dio un paso adelante, su rostro pálido. No es posible. Tienen que estar aquí. Yo sé que las tomó. Quizás las escondió en su taller. Pero su voz había perdido toda su fuerza. Sonaba estridente, desesperada. Por primera vez esa noche, una pequeña semilla de duda pareció brotar en el rostro de mi padre. Miró a Carmina, no como a una víctima, sino como a una extraña. El detective negó con la cabeza. Por ahora, hemos terminado aquí. No hay evidencia de ningún delito. El aire en la habitación cambió. La certeza se había evaporado. En su lugar, quedó una confusión espesa y pegajosa. Yo estaba tan desconcertada como ellos. Sabía que no había robado nada, pero la convicción de Carmina me había hecho temer que, de alguna manera, hubiera logrado plantar la evidencia. ¿Dónde estaba? ¿Qué había salido mal en su plan perfecto? Carmina estaba paralizada, su boca ligeramente abierta en una expresión de puro shock. Su drama se había quedado sin guión. El telón había caído inesperadamente,
dejándola sola en el escenario, sin aplausos y con todas las luces apuntando a la fragilidad de su mentira. El público, por primera vez, empezaba a cuestionar a la actriz principal. El descenso por las escaleras fue infinitamente más tenso que la subida. Ya no éramos un grupo unido en una misión de justicia, sino un conjunto de individuos fracturados, cada uno perdido en su propio laberinto de dudas y sospechas. Carmina iba delante, casi corriendo, su lenguaje corporal gritando frustración. Mis padres la seguían, intercambiando miradas confusas. Yo iba detrás, con los oficiales, sintiendo una extraña mezcla de alivio y desconcierto. De vuelta en la sala, el ambiente era glacial. El detective Salas se preparaba para irse, dando unas últimas palabras que sonaban a advertencia. Hacer una denuncia falsa es un delito grave, señorita Carmina. Le sugiero que esté muy segura de sus acusaciones antes de continuar con esto. Pero estoy segura, insistió ella, aunque su voz temblaba. Ella las tiene. De alguna manera las escondió. Fue en ese momento de tenso punto muerto que ocurrió el segundo giro, uno que nadie, y menos yo, podría haber anticipado. Mi tío Ismael estaba parado en la puerta abierta de la sala. Nadie lo había oído llegar. Debió haber entrado mientras estábamos arriba. Estaba de pie, con los brazos cruzados, su rostro jovial ahora era una máscara de seriedad. Había una calma peligrosa en sus ojos. Quizás yo pueda ayudar a aclarar las cosas, dijo, su voz profunda llenando el silencio. Todos nos volvimos para mirarlo. Carmina pareció encogerse. Tío, ¿qué haces aquí? Tartamudeó. Ismael la ignoró. Se dirigió directamente al detective Salas. Detective, mi nombre es Ismael. Soy el hermano de Lorenzo. Llegué a la cena esta noche un poco antes que los demás. Mientras esperaba aquí en la sala, vi algo. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Vi a mi sobrina, Carmina, acercarse al bolso de Elia cuando pensaba que nadie la veía. La vi meter un fajo de papeles dentro. Me pareció extraño. Muy extraño. Carmina se puso lívida. ¿De qué estás hablando, tío? Eso es mentira. Estás tratando de protegerla. Ismael continuó, imperturbable. Conozco a mis sobrinas, detective. Conozco el corazón de una y la ambición de la otra. Así que, cuando nadie miraba, me acerqué al bolso y saqué lo que Carmina había metido. Quería ver qué estaba tramando antes de que las cosas se salieran de control. Lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chamarra de mezclilla. Y sacó un fajo de papeles doblados. Creo que esto es lo que están buscando, dijo, extendiéndoselo al detective. El detective Salas tomó los papeles y comenzó a examinarlos bajo la luz. Yo contuve la respiración. El mundo pareció detenerse. No eran las escrituras. El detective levantó la primera hoja. Era una hoja de cuaderno, cubierta de arriba a abajo con mi firma, o más bien, docenas de intentos torpes y temblorosos de imitar mi firma. Algunas estaban tachadas, otras estaban rodeadas con un círculo. Luego, levantó la segunda hoja. Era un borrador de un contrato de compra-venta para la casa de la abuela. El nombre del comprador estaba en blanco, pero el precio de venta era ridículamente bajo, y al final, en el espacio del vendedor, había una firma temblorosa que intentaba ser la mía. Finalmente, el detective desdobló la última pila de papeles. Eran cartas. Cartas oficiales de bancos y de una agencia de cobranzas llamada Dinero Rápido. Todas estaban dirigidas a Carmina. Hablaban de deudas vencidas, de pagos atrasados, de posibles acciones legales. La suma total era astronómica. Carmina emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y rabia. Mis padres miraban los papeles como si fueran serpientes. Vi la comprensión, la verdadera y horrible comprensión, finalmente registrarse en el rostro de mi madre. Mi padre simplemente parecía roto. Carmina, susurró mi madre. ¿Qué es esto?
Parecía que el juego había terminado. La mentira había sido expuesta, el plan revelado. Sentí una ola de vindicación tan poderosa que casi me mareó. Pero Carmina, acorralada y desesperada, hizo lo impensable. En lugar de rendirse, decidió llevarse a alguien más con ella. Se giró, no hacia mí, sino hacia nuestro padre. Sus ojos, llenos de lágrimas de furia, lo taladraron. «Lo hice por ti», gritó, su voz resonando en la sala. «Por tus deudas. Para salvarte a ti». El caos estalló. Mi madre miró a mi padre, pálida como un fantasma. «¿De qué está hablando, Lorenzo? ¿Qué deudas?». Mi padre tartamudeaba, incapaz de formar una oración coherente. Carmina continuó su ataque, una fiera herida. «Él también está hasta el cuello de deudas. Perdió dinero en una inversión estúpida. Pensé que si vendíamos la casa rápido, podríamos cubrirlo todo antes de que mamá se enterara. Yo solo trataba de arreglar su desastre». La acusación colgaba en el aire, venenosa y electrizante. La historia había cambiado de nuevo. Ya no se trataba de una hermana celosa contra otra. Se había convertido en una conspiración familiar, un nido de secretos y mentiras financieras. El detective Salas, observando el colapso de mi familia con una mirada aguda y calculadora, se dio cuenta de que la verdad completa aún no había salido a la luz. Todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Y estaba, irónicamente, encerrada en la misma caja fuerte que había iniciado todo el desastre. El grito desesperado de Carmina había destrozado el último vestigio de normalidad que quedaba en nuestra familia. La atención se desvió bruscamente de ella hacia mi padre, Lorenzo, quien se había encogido bajo el peso de la acusación. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Lorenzo, mírame», la voz de mi madre era apenas un susurro, pero cortaba el aire como el filo de un cuchillo. «¿Es verdad?». Mi padre no pudo sostenerle la mirada. Sus ojos se clavaron en el suelo, una admisión de culpa más elocuente que cualquier palabra. El detective Salas, sintiendo que la situación había escalado a un nuevo nivel de complejidad, tomó el control. Su calma profesional era un ancla en nuestro mar de caos. «Creo que necesitamos verificar algo», dijo, su mirada fija en la puerta abierta del estudio. «Señor Lorenzo, ¿le importaría que revisáramos el contenido de esa caja fuerte una vez más?». Mi padre asintió débilmente, un hombre derrotado. Regresamos al estudio, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no se trataba de encontrar una prueba para culparme a mí. Se trataba de desenterrar los secretos que habían estado pudriendo a mi familia desde dentro. El detective se puso unos guantes de látex y examinó el interior de la caja. Estaba, como habíamos visto, casi vacía, a excepción de algunos documentos sin importancia. Pero el detective no buscaba lo que había, sino lo que faltaba. «Esta caja parece diseñada para guardar más que solo papeles», observó. «¿Solían guardar efectivo aquí?». Fue mi madre, Matilda, quien respondió. Pero no fue una respuesta, fue una confesión. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación, sus manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera rezando. Su rostro estaba desprovisto de toda emoción, una calma aterradora que era peor que cualquier grito. «Yo puedo mostrarles la verdad», dijo, su voz era monótona, sin vida. Todos la miramos. Sacó su teléfono de la bolsa de su delantal. Sus dedos se movieron con una precisión lenta y deliberada sobre la pantalla. Abrió una aplicación, una que yo nunca había visto antes. La pantalla mostró la vista en blanco y negro de una cámara. Era la vista de ese mismo estudio, desde un ángulo alto en una esquina. «Instalé una microcámara de seguridad hace 3 semanas», confesó, sin mirar a nadie. «Noté que faltaba dinero. Pequeñas cantidades al principio. Pensé, no sé lo que pensé. Pero necesitaba saber». El aire se escapó de mis pulmones. Mi madre, la mujer que siempre parecía ajena a todo lo que no fuera el mundo perfecto de Carmina, había estado llevando a cabo su propia investigación secreta. «La cámara graba con detección de movimiento y guarda los clips»,
continuó, su voz sin inflexiones. Tengo 2 clips importantes de esta semana. Primero, le mostró al detective el clip más reciente. La pantalla se iluminó. La fecha y la hora en la esquina confirmaban que había sido grabado esa misma tarde, justo antes de la cena. La imagen mostraba a Carmina, entrando sigilosamente al estudio. Se movía con una rapidez nerviosa. La vimos abrir la caja fuerte, sacar el fajo de escrituras, y luego, con la misma rapidez, volver a cerrar la puerta. El vídeo terminaba ahí. Era la prueba irrefutable de que ella había sido la que tomó los documentos. Carmina soltó un sollozo. Pero mi madre no había terminado. Y este es el otro clip, dijo. Seleccionó un archivo diferente. La fecha era de 2 días antes. La pantalla mostró a mi padre, Lorenzo, entrando al estudio. Parecía agitado, mirando constantemente por encima del hombro. Abrió la caja fuerte. Dentro, además de los papeles, se veía una pila considerable de fajos de billetes. Eran los ahorros de la familia, el dinero que mi madre guardaba para emergencias, el fondo para su futura jubilación. El vídeo mostró a mi padre tomando casi todos los fajos de billetes, dejando solo uno, y metiéndolos apresuradamente en un maletín. Luego cerró la caja y salió del estudio como un ladrón en su propia casa. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, ensordecedor. La verdad completa era más fea y más complicada de lo que nadie podría haber imaginado. No era una historia de una hermana buena y una hermana mala. Era la historia de un colapso familiar. Mi hermana, ahogada en deudas por su necesidad de aparentar, había planeado vender la casa. Mi padre, por su parte, ya había saqueado los ahorros de toda la vida de mi madre para cubrir sus propias pérdidas secretas. Carmina había mentido para encubrir su plan, y al ser descubierta, había intentado culpar a mi padre para desviar la atención. Pero la verdad era que ambos eran culpables. Ambos, el patriarca y la hija de oro, habían traicionado la confianza de la familia de la manera más fundamental. El detective Salas guardó su libreta. Miró a mi padre y a mi hermana, y luego a mi madre, cuyo rostro seguía siendo una máscara impasible. Finalmente, sus ojos se posaron en mí. Por primera vez, vi algo parecido a la compasión en ellos. Parece que usted ha sido la única persona honesta en esta casa durante mucho tiempo, señorita Elia, dijo en voz baja. Y tenía razón. La ironía era devastadora. Durante años, me habían tratado como la oveja negra, la decepción, la que no encajaba. Pero al final, resultó que mi único crimen había sido vivir en la verdad, mientras que los pilares de mi familia, los que se suponía que debían protegerme, se habían estado pudriendo en un lecho de mentiras. El derrumbe fue total. La llegada de la verdad no trajo alivio, sino la cruda y desoladora devastación de un terremoto. El detective Salas y la oficial Montoya manejaron la situación con una eficiencia sombría, informando a mi padre y a mi hermana de las graves implicaciones legales de sus acciones: fraude, malversación, denuncia falsa. La ley seguiría su curso. Cuando los oficiales finalmente se fueron, nos dejaron en las ruinas de lo que una vez llamamos hogar. Carmina estaba acurrucada en un sillón, sus sollozos ahora eran genuinos, los sollozos de una reina destronada que ha perdido su reino y su público. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, un hombre reducido a escombros por sus propios secretos. Y mi madre simplemente recogía los platos sucios de la cena de aniversario, moviéndose como un autómata, su silencio más aterrador que cualquier grito. Fue entonces cuando intentaron acercarse a mí. Primero mi padre, levantando la vista, sus ojos enrojecidos y suplicantes. Elia, hija, yo, lo siento tanto. Luego mi madre, deteniéndose con un plato en la mano. Perdónanos, Elia. Estuvimos tan ciegos. Su disculpa, la que había anhelado escuchar durante 25 años, ahora sonaba hueca, un eco en una casa vacía. Era una disculpa nacida no del amor o la comprensión, sino de la vergüenza de haber sido expuestos. Levanté una mano, no con ira, sino con una finalidad tranquila. Se acabó, dije, y mi voz no tembló.
Una disculpa no puede restaurar una confianza que ha sido pulverizada. Un restaurador puede arreglar la madera rota, pero no puede deshacer el fuego que la convirtió en cenizas. Saqué mi teléfono, el que Carmina había intentado arruinar. Milagrosamente, después de secarse, había vuelto a encenderse. Marqué el número de mi tío Ismael. Tío, dije cuando contestó, ¿puedes venir a recogerme? Me voy de aquí. Mientras esperaba, sentado en la misma silla donde había sido juzgada, mi teléfono vibró con la notificación de un nuevo correo electrónico. Lo abrí por inercia, sin esperar nada. El remitente era el curador del Museo de Arte de la Ciudad de México. Mi corazón dio un brinco. Había enviado mi portafolio hacía meses, un tiro al aire, un sueño improbable. El correo era breve y directo. Habían quedado, profundamente impresionados, con mi trabajo de restauración, particularmente con mi atención al detalle en piezas del siglo XVIII. Me ofrecían un contrato para dirigir el proyecto de restauración de una colección de sillas y consolas de la época virreinal que acababan de adquirir. Era el proyecto de mi vida. Me levanté. En medio del silencio fúnebre de la sala, leí el correo electrónico en voz alta. Mi voz era clara y fuerte. Cada palabra era un ladrillo, construyendo un nuevo futuro lejos de esas ruinas. Leí sobre la integridad histórica, la habilidad excepcional y el potencial artístico. Eran palabras que describían mi trabajo, pero en ese momento, sentí que me describían a mí. Cuando terminé, nadie dijo nada. El sonido de mi éxito, un éxito real, tangible y ganado con honestidad, era el epitafio más elocuente para su mundo de mentiras. El contraste era brutal, ellos, atrapados en la red de sus deudas y engaños, yo, con una oportunidad increíble que se abría ante mí, una oportunidad ganada no a pesar de ser quien era, sino precisamente por serlo. El timbre de la puerta sonó. Era mi tío Ismael. Tomé mi bolso. No me molesté en subir por mis cosas. Sabía que todo lo que realmente me pertenecía, todo lo que realmente importaba, lo llevaba conmigo. Mi habilidad, mi integridad, mi futuro. Me detuve en la puerta y los miré por última vez. A la actriz derrotada, al patriarca caído, a la matriarca silenciosa. Ya no sentía odio, ni siquiera rabia. Solo una profunda y liberadora indiferencia. Eran extraños viviendo en una casa llena de fantasmas. Adiós, dije. Caminé hacia la noche fresca de Guadalajara, hacia el coche de mi tío, sin mirar atrás. El aire nunca se había sentido tan limpio. Mientras el coche se alejaba, vi las luces de mi antigua casa hacerse más pequeñas en el espejo retrovisor hasta que desaparecieron. No estaba huyendo. Estaba avanzando. Durante años, había luchado por encontrar mi lugar en una familia que se negaba a verme. Esa noche, finalmente entendí que mi lugar no estaba allí. Mi lugar estaba en mi taller, con mis manos en la madera, construyendo, reparando, creando belleza a partir de lo que otros habían descartado. Estaba construyéndome a mí misma. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, cuando la estructura de una familia está tan rota, cuando los cimientos mismos están podridos por la mentira, ¿es la única solución demolerla y construir algo nuevo, lejos de las ruinas? ¿O creen que incluso las cenizas más desoladoras merecen una oportunidad de perdón?